La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también, y también nuestros amigos de AM Tagua nos ponen en podcast en todo el Perú y el mundo. Además de nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Todos estamos conectados para llevar a usted con el programa A Pensar Más y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Empezamos el programa entonces con Rosa María Palacios, recordándole, en un instante me dicen, recordándole que ayer ha sido un día bastante agitado. La mañana, con la presencia del señor presidente de la República en la Fiscalía, tenía que rendir declaraciones por 3 carpetas fiscales. El presidente fue, esta vez no hubo la parafernalia de ir a pie por las calles, esta vez se fue en su carrito y bajó y entró a la Fiscalía, y de lo que nos hemos enterado que no dijo nada, solamente hizo unos pronunciamientos de decir yo soy inocente, por 3 carpetas. En la primera carpeta yo soy inocente, en la segunda carpeta yo soy inocente, en la tercera carpeta yo soy inocente. Y eso es lo que nos hemos enterado, y que cuando la fiscal iba a hacer las preguntas correspondientes, simplemente no contestó el presidente de la República. Guardó silencio. El doctor Benji Espinosa ha dicho que el presidente no se ha callado. El presidente ha reservado su declaración para más adelante. ¿Qué quiere decir lo mismo, no? No se cayó, se desplomó, en fin. Pensamos que la tarde iba a ser más tranquila, pero no. La tarde resultó también bastante agitada. Primero se presentó una moción de censura contra la señora presidenta del Congreso por los ya conocidos famosos audios del 30 de agosto, donde se reunió el presidente de Alianza para el Progreso con su bancada, y donde vemos pues que el señor Acuña da algunas directivas, ¿no?, a la señora Lady Camones.
Esto ha sido terrible, y todo esto nos hemos enterado gracias a Epicentro, que hizo un estupendo trabajo, y este, pidieron aceptaron la moción de censura, y al rato, ¿no? La censuraron a la señora Lady Camones con 61 votos a favor, 46 en contra y 5 abstenciones. O sea, día agitadísimo. Se bajaron a una presidenta del Congreso de la República. Así de agitada fue el día de ayer la situación, y Rosa María va a hacer el análisis al detalle de las últimas 24 horas, porque aquí nadie se aburre. Toda la noticia va cambiando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Abel. Como tú dices, aquí en el Perú, la verdad es que nadie se aburre. Uno se va a hacer una siestita y ya están vacando a la presidenta del Congreso. ¿Qué pasó ayer en el Congreso? De eso vamos a hablar hoy, pero también de otras noticias, de cosas que sucedieron fuera del Congreso y que parecían pasado desapercibidas. Pero vamos con calma. Primero, tenemos que cumplir con los auspicios de este programa. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Roque y Mateo, Soluciones Legales, Procesos ONP AFP FONAVI, Beneficios Sociales, Divorcio, Alimentos, Sucesión Intestada y otros. Asesoramiento a nivel nacional. Comunícate al 965-158-562. Roque y Mateo, Soluciones Legales Efectivas. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos, admisión 2023, primaria y secundaria. 131 años formando en valores cristianos. Informes al 987-118-509, 426-3390. Muy bien, y ahora después de los auspicios vamos a lo nuestro y empezamos por lo que es portada hoy en todas partes y que anoche fue una gran conmoción en el Congreso de la República. Heiner Alvarado, ministro de Transportes, terminó de responder 2 pliegos interpelatorios y cuando todos creíamos que iba a ser introducida o por lo menos presentada una moción de censura contra el ministro que está investigado por ser parte de una organización criminal y que ayer se declaró inocente, y que hay que decir que hasta los congresistas de Perú Libre le pedían que renuncie. Muy bien. Cuando pensamos que eso iba a pasar, se presentó una moción de censura contra la congresista presidenta del Congreso, Lady Camones. La moción venía con todas las firmas de lo que es la izquierda peruana representada en el Congreso. Perú Libre, Perú Bicentenario, Perú Democrático, Cambio Democrático, ex JPP, muy bien. Y se admitió a trámite con 64 votos y se aprobó con 61 votos, que era la mitad más uno del quórum presente. Con lo cual, Lady Camones fue censurada.
¿Por qué fue censurada? Porque el día viernes y el día sábado se transmitieron a través del portal Epicentro y a través de todo el país las conversaciones de César Acuña con su bancada. El efecto ha sido, en primer término, demoledor para César Acuña. Ha perdido la presidencia del Congreso. Según su hijo Richard Acuña, ayer en Twitter, esto es obra del gobierno. El gobierno los ha infiltrado, los ha grabado, los ha dinamitado y ha dinamitado el bloque democrático, o lo que ellos llaman el bloque democrático, que es el que sostuvo la candidatura de Lady Camones. Y que por lo tanto, al ser dinamitado, no sabemos qué es lo que viene luego. Sí sabemos lo que dice el reglamento del Congreso. Vamos por partes ahí, primero con lo formal. No asume la presidencia del Congreso Marta Moyano, por favor. No se vota por una nueva mesa directiva, tampoco. Hace 3 semanas, el señor Helera, tercer vicepresidente, ¿recuerdan? Fue condenado y por lo tanto renunció a la mesa directiva. ¿Y qué se hizo en el Congreso? Se eligió a un congresista que ocupe el cargo vacante, que fue el congresista Muñante de Renovación. Por lo tanto, en los próximos 5 días, artículo 12, parte final del reglamento del Congreso, la presidenta del Congreso, o quien haga sus veces, es decir, ahora Marta Moyano, que es interinamente la que ocupa el cargo, no lo asume, es interina, ella convoca a una sesión en la cual se vota, de nuevo, de forma anónima, con el ánfora, etcétera, por quién será el presidente o la presidenta del Congreso. Y esa persona ocupará ese cargo vacante. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Ayer lo han preguntado 60 veces, creo, en Twitter. Ya me cansé de responder una por una, pero que quede bastante claro. Tiene que haber un proceso electoral. Muy bien. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en la política peruana? En primer término, sí, el Congreso como institución queda igual que antes, probablemente. A ver, ya venía muy golpeado. El Congreso tiene 8 puntos de aprobación. Querer dar una muestra de transparencia, puridad, reflejos rápidos, todo, porque todo ha sido rapidísimo, podría indicarle a algunos congresistas que han actuado muy bien, que ahora van a recuperar la credibilidad del Congreso. El problema es que el día domingo, el Ejecutivo hizo de la censura de Lady Camones su causa. Inició una guerra contra el Congreso. Entonces, es un triunfo del Ejecutivo. Porque el Ejecutivo logró lo que quería. Y es una derrota del Congreso. Así que mucha credibilidad no creo que logren con el acto. Es verdad, y yo lo he explicado ayer, que el señor Acuña ha actuado mal durante la reunión del 29 de agosto y durante su defensa el fin de semana. No han reconocido en ningún momento que han actuado mal. Pero en ningún momento. Ayer insistían en Alto Trujillo con pequeños volantes que igual iban a ser distrito, iban a tener las obras. Han actuado mal. La señora Camones tiene una investigación, ella y probablemente el resto de su bancada, de los que asistieron, digamos, tiene una investigación ante la Comisión de Ética, porque efectivamente esa negociación para hacer esto, para lograr aquello, puede ser una negociación política, pero no cuando está en juego la candidatura de tu líder político. Y ustedes dirán, pero siempre se hace, sí, pero no te, digamos, expones públicamente en un diálogo de ese calibre. Por lo tanto, la señora Camones va a ser sancionada por ética, es lo más probable. Hasta que se discute en el Pleno, vaya uno a ver.
Y no es solo la señora Camones, eran 9 congresistas de APP los que van a ser sancionados por ética, porque todos estuvieron ahí y todos estuvieron de acuerdo. Luego, la señora Camones y César Acuñas han sido denunciados penalmente, pero miren, tráfico de influencias en la modalidad de tentativa no tiene prisión efectiva. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que haya una prisión preventiva. Déjense hablar sonceras. Eso se resuelve, si se resuelve desfavorablemente para la defensa de Acuña, será pues un año de prisión suspendida. O sea, no hay precedente de que alguien vaya por la modalidad de tentativa a obtener una condena con prisión efectiva por tráfico de influencias. Por favor, déjense de sonceras. No hay, pues, artículo 16 del Código Penal. Lean lo que es tentativa y la disminución prudencial de la pena. La mínima en tráfico de influencias es de 4. Si me van a disminuir prudencialmente la pena, bueno, pues por debajo del mínimo, obviamente. Ay, ay, ay. Bueno, eso es lo formal, hay que explicarlo una y otra vez. Pero igual tienen que enfrentar un proceso en ética, organizarse en un proceso, una defensa en fiscalía. Y el jurado electoral especial de Lima, y no sé si el de La Libertad, pero el de Lima, ya le ha pedido sus descargos a Lady Camones, que también tendrá que descargar, y luego el jurado electoral especial trasladar de nuevo todo al Ministerio Público, donde imagino todas las denuncias se acumularán en una sola, porque es la misma. Por lo tanto, sí, APP sale golpeadísimo y probablemente César Acuña pierda las elecciones en La Libertad. Y como él decía en el audio, chau, chau, chau. Le quedan 9 congresistas. No solamente expulsaron a Heidi Juárez, que ha dicho en todos los tonos que ella no es el topo, y que el topo sigue adentro, y el general Quiabra renunció también ayer. Tenían 11, ahora tienen 9. Ahora, analicemos la votación para bajarse a Lady Camones. Hay cosas interesantes. En la primera vuelta de elección de la presidenta del Congreso, Lady Camones, hace 5 semanas, ¿no? 26 de julio, ella obtiene 50 votos. Nada más. Ayer obtuvo 47 votos y 5 abstenciones. Entonces, el apoyo de Fuerza Popular, de parte de Acción Popular, del mismo APP, de parte de Podemos, de parte de Somos Perú, sigue ahí. Es el mismo bloque. Los mismos, más o menos, 50 que la apoyaron en la primera vuelta. Pero ¿quién pierde en la primera vuelta? Gladys Echaíz. Y Renovación más parte de Avanza País. Esos 16 votos que sacan Gladys Echaíz, ayer se han unido con la izquierda, sin ningún inconveniente. Y al unirse con la izquierda, han logrado bajarse a Lady Camones. Ahora, la pregunta es, ¿esos 16 votos se van a unir con la izquierda para poner a un presidente del Congreso? Yo lo dudo. Y los 47 que sostuvieron a Lady Camones se van a unir con el grupo Chaís, por ponerlo de alguna manera, para sostener su candidatura después de lo que ella le ha hecho a la presidencia de Lady Camones. Yo también lo dudo. Como grupo mayoritario, son 47 al fin y al cabo, debería ganar de nuevamente alguien del grupo que puso a Lady Camones en la presidencia del Congreso. Debería, en una segunda vuelta, porque al frente, salvo que la izquierda convenza a los no agrupados y a otros votos sueltos, no van a pasar de 47.
Y salvo que la izquierda decida que la lista sea Echaíz y otros más, ¿no es cierto? Y que apoyen esa lista en una segunda vuelta, pero sin su gente. Viene una gran conmoción en el Congreso en los próximos 5 días para ver quién preside la mesa directiva y cómo se alinean las fuerzas políticas. Porque hay que decir que APP queda con sangre en el ojo. Esos 9 y los que puedan juntar y los que podrán juntar de otras bancadas, ahora sí, no van a parar hasta sacar a Castillo del poder. Con vacancia, con adelanto de elecciones, está claro que no hay los 87 votos para la vacancia y que es muchísimo más rápido ir a un adelanto de elecciones. Y la alianza Fujimorismo-APP está clarísima. Tiene que llegar a 66. No están tan lejanos, pero tienen que convencer a otros, ¿no? Hoy se discute en la Comisión de Constitución, está agendado, se presenta Digna Calle y Susel Paredes, las dos a sustentar sus proyectos de adelanto de elecciones. Por fin, por fin. Que se apruebe es otra cosa, pero por fin empieza. Así que el panorama ha estado bastante movido ayer en el Congreso. Reitero, la mala conducta de Acuña y de su bancada merecía, sí, una sanción. No va a ser una sanción de prisión efectiva, pero va a ser una sanción probablemente de una prisión suspendida, va a ser una sanción en la Comisión de Ética, va a ser una sanción política en el voto popular para Acuña, y ha sido ayer una sanción política para Lady Camones. Tremenda historia, la verdad. Nadie sabe para quién trabaja Lady Camones. El 29 decía, en 2 meses, de repente ya no estamos. Bueno, no está. No está. Y es evidente que nadie de APP puede ocupar nuevamente el puesto de presidente del Congreso. Eso no va a ocurrir. Han pedido una reconsideración, APP tendrían que convencer a 13 y va a estar muy difícil convencer a esos 13. Muy difícil. Hay mucha sangre en el ojo después de las elecciones del 26 de julio. El grupo que respaldó a Echaíz no quiere saber nada. Votó por Lady Camones en segunda vuelta para que no gane la izquierda. Nada más. Pero no quiere saber nada con el resto del grupo. Ese grupo está tras la vacancia del presidente. Ahí está el señor Cabero, Adriana Tudela, la misma Echaíz. Y el otro grupo está a favor de ¿qué? El adelanto de elecciones. Está clarísimo para Keiko Fujimori. Y creo que a partir de hoy está clarísimo para APP. Vamos a ver si entendieron las lecciones de ayer. Vamos a ver si entendieron las lecciones de ayer. Y por otro lado, Rosa María, tenemos un... Sí, sí, a ver. la Fiscalía te ha mandado la información a tu teléfono. El tercer despacho de la primera Fiscalía Anticorrupción de Lima ha abierto investigación preliminar al presidente de APP. Claro, que es lo lógico. Desde ayer, ¿no? Desde ayer ya se sabía que iban a abrir. Que es lo lógico. Pero te digo, en modalidad de tentativa, tráfico de influencias, no puedes. Y eso no es organización criminal, tampoco, ¿ya? O sea, tipifiquen bien los delitos. Ahora, por el otro lado, ayer se ha incluido en los procesos que se siguen contra el presidente al premier Aníbal Torres y al ministro de Justicia Félix Chero, que estaban tan locuaces el domingo en la noche, había un frenesí, ¿no? El domingo en la noche, para insultar a la prensa, para decir todas las barbaridades que quiera, porque es intocable, pues Aníbal Torres es intocable. Nadie lo puede censurar porque tienes una bala, pues. Entonces puede decir lo que quiera, tratar con grosería, con maltrato, con lo que quiera. Bueno, ya lo incluyeron. Y lo han incluido porque, según el relato,
de un testigo protegido, cuando era ministro de Justicia, estuvo trabajando en el encubrimiento de Bruno Pacheco, organizando su huida, de acuerdo al testimonio. Y luego el señor Chero. Se les acabó la payasada y eran hasta mudos. Esa es la historia también. 2 nuevos miembros de la organización incorporados en los procesos que sigue la fiscal de la Nación. Ayer. Esa noticia pasó colada, como también la presencia de Pedro Castillo, el presidente de la República, de nuevo en la Fiscalía de la Nación, donde nuevamente se negó a declarar. Sus declaraciones duran 1 hora porque llega, hace su relato, porque es imputado y dice soy inocente, soy inocente, soy inocente, y luego dice no voy a contestar nada porque me reservo para más adelante. Muéstreme lo que usted tiene, pues yo le cuento. O como dirían los chistosos, si me prueban que he robado, devuelvo la plata. Esa es su defensa hasta ahora. Y voy a seguir yendo, dice, y se para con un megáfono en la puerta de Palacio. Puede lo que quiera. Pero en cualquier momento, la fiscal de la Nación lo va a denunciar ante el Congreso. Dicho sea de paso, también en la Junta Nacional de Justicia las cosas no andan nada bien. La periodista y abogada Cruz Silva, que ha trabajado tantas veces con nosotros, ha estado denunciando que la designación del nuevo jefe del órgano de control del Ministerio Público, el señor Fernández, es un error por parte de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver si hoy es la juramentación o no. Y lo he estado señalando porque el señor Fernández tiene una serie de acusaciones él por corrupción. Dicho sea de paso, también reveló algo interesante. Mariano González, el ex ministro del Interior, su testimonio es también una carpeta sobre encubrimiento personal contra el presidente de la República. Fue el abogado personal de la hermana de la fiscal de la Nación, cosa que no se sabía. Y debió haberse sabido por decoro, ¿no? Si el principal denunciante es el abogado de tu hermana, debería saberse, ¿no? Cosa que no se ha dicho y debería decirse. Pero los abogados son libres, la defensa es libre, tú puedes defender a quien quieras, no hay ningún problema. Yo nunca critico a un abogado por defender a alguien, pero sí hay que hacerlo transparente. Yo soy el abogado de la hermana de la fiscal de la Nación, o lo he sido. Muy bien. ¿Qué más tenemos en cartera, Abel, en este día tan, pero tan movido? Ayer no tuvimos tiempo ni de hablar de Chile, que ha sido muy interesante el proceso para sacar lecciones para Perú. Lo vamos a hacer seguramente más adelante en el programa. Vamos a estar con Miguel Castilla para hablar de economía y para hablar también de una publicación sobre la ruta regional, los temas de fondo que deberían estarse discutiendo en las elecciones regionales y que no están en la agenda, pero ni de casualidad. No sé, a ver si se me ha pasado algo. El caso de Ya lo tengo Daniel todo. Llovera. ¿Perdón? El caso de Daniel Llovera. Ah, bueno, está el voto. Esperemos que todo salga bien. Ayer se presentaron las partes, Daniel, sus abogados y los abogados del Sodalicium o de la organización San Juan Bautista o de el denunciante, ya no sé, es una confusión, señalando que Daniel había cometido difamación porque es un delito continuado. Es un reportaje de 2016, un magnífico reportaje de Al Jazeera, por el cual uno de los demandantes, hay que decir, en el caso de Paola Ugaz, pedía que Paola Ugaz descolgara de YouTube, de Al Jazeera, el reportaje. Ese es el grado enloquecido del conjunto, digamos, de demandantes. En este caso lo están demandando por difamación y ayer le dijeron que por favor citaran las frases difamatorias del reportaje, algo que se tiene que hacer. No pudieron citar una para poderla contradecir, una. Además hay que decir que Daniel Llovera ya tenía el beneficio de la prescripción. Ya tenía el beneficio, no tenía por qué seguir litigando.
pero él quiere que se establezca con absoluta y meridiana claridad que lo que dice el reportaje es cierto. Así que una derrota para el sodalicio implica eso. ¿Cuál es la acusación acá? ¿Qué es lo que se investiga? Un negocio inmobiliario fabuloso, ¿eh? Pero fabuloso. Una organización sin fines de lucro, cuyos miembros todos pertenecen al sodalicio, es la propietaria de 300 hectáreas en Piura que pertenecían por posesión a un conjunto de comuneros y que se las quitaron contratando a delincuentes de la Gran Cruz. Y estos delincuentes tenían vouchers del BCP por guardianía de los terrenos. Todo eso se cuenta en el reportaje. Por supuesto, los terrenos siguen siendo explotados por el mismo grupo. Por supuesto, han hecho sus negocios. Todo su negocio inmobiliario ha ido adelante. Nada de eso se ha parado. Pero tienen que meter preso a todo el que cuente la historia. A los comuneros también los han perseguido judicialmente. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza de verdad por el sodalicio. O sea, como decía alguien ayer, lo que sí es de ejecución continuada es el trauma que han dejado en la vida de muchísima gente. Y sobre eso nunca responden una palabra. Eso es lo único que es de ejecución continuada. Nada más. Todos somos Daniel Llovera, fue el hashtag ayer. Espero que muy pronto, en los próximos 3 o 4 días, conozcamos ya la resolución final de este caso. Y que sea, por supuesto, favorable a Daniel, que lo único que ha hecho es hacer bien su trabajo. Yo escribí, alguien me lo pasó en Twitter, una columna sobre ese tema hace 6 años, explicando claramente lo que les acabo de contar. Y los hechos siguen siendo exactamente los mismos, nada ha cambiado. Y Daniel Llovera sigue siendo inocente. Y esta es una práctica lamentable de personas con intereses económicos que quieren pasar por santos, cuando no lo son. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con Miguel Castilla. Ya está con nosotros, ya está conectado. Vamos a hablar de varias cosas, entre ellas un libro que me llegó hace poco, también de Videnza, Rutas para el Desarrollo Regional dentro de las propuestas para el Bicentenario. Y uno quisiera pues que los candidatos a las regiones estuvieran hablando de estos temas importantes, ¿no? Nada, sí, cero. Acuña quiere el Alto Trujillo, ¿no? Ni una palabra sobre las cosas que importan. Pero en fin, vamos a hablar con él y también de Chile, por supuesto, y del impacto que ha tenido en la economía, el rechazo, y del impacto que tiene la política en nuestra economía también. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, agradeciendo a Roque y Mateo Soluciones Legales, procesos de ONP, AFP, FONAVI, beneficios sociales, divorcios, alimentos, sucesión intestada, asesoramiento a nivel nacional. Comunícate al 965-158-562. Roque y Mateo, Soluciones Legales Efectivas. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Miguel Castilla, exministro de Economía. Rosa María, adelante, por favor. Y sí, hablando de cosas importantes, hay que llamar a un especialista en economía para también hablar de políticas sociales y descentralización. Deberíamos estar hablando de esto más seguido, porque el 2 de octubre tenemos elecciones. Estamos con Miguel Castilla para eso. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Gracias por la invitación. Y yo quería empezar por hablar del impacto que tiene la política en la economía. En el Perú muchas veces se nos ha dicho, no se preocupe, que esto va por cuerda separada. La cuerda separada dejó de estar separada hace un tiempo, pero usemos el ejemplo de Chile. Chile va a un plebiscito, gana el rechazo
e inmediatamente la respuesta económica es sumamente positiva. Tomemos el ejemplo de Chile para hablar del impacto de la política en la economía. Efectivamente, lo de Chile es importante porque Chile creo que, y todavía un segmento importante de la población quiere un cambio, pero no quiere cualquier cambio, no quiere cualquier cosa y que le prometan pues recetas maximalistas y cambios disruptivos. Y creo que lo que ha primado es la sensatez en Chile. Ojalá que tuviéramos una pizca de eso acá en el país. Y yo creo que probablemente van a continuar viendo opciones de revisión, pero ya van a dejar probablemente los elementos más garantistas, lo más disruptivo para la economía chilena, ¿no? Donde tenían elementos como que reducir la autonomía del Banco Central, por ejemplo, cosa que acá sería pues una cosa, creo que no aceptada, hasta todo tipo de intervenciones, cambiar la situación política del país hacia un Estado medio federal, sin una política medio unitaria, y una serie de temas que iban a afectar, sin duda, la predictibilidad de Chile, ¿no? Y Chile es importante para toda América Latina, para bien o para mal, ¿no? Siempre nos tendemos a copiar lo que hacen los chilenos y el hecho de que abrumadoramente la población chilena le haya dicho no, creo que también nos da cierto alivio, porque de lo contrario hubiese habido un efecto como de boomerang, un efecto como de demostración y envalentonado a aquellos que quieren cambios disruptivos acá en nuestro país. Entonces creo que es positivo. Ahora habrá que ver qué es lo que ocurre, porque no creo que se quede ahí nomás. Yo creo que van a continuar habiendo pedidos quizá más racionales de la Constitución, porque el gobierno mismo chileno se la ha comprado, ¿no? Entonces probablemente Claro. va a querer impulsar algo menos refundacionalista, pero algo que efectivamente calme, digamos, la necesidad de cambio que queda muy al segmento de la población chilena. Claro, pero lo que íbamos, la política impacta en la economía. Sin Y en duda, el sin duda. Perú, y en el Y, Perú, ¿qué tan duro está haciendo para la economía el gobierno de Castillo como gobierno de Castillo? O sea, sin sacando el factor externo, la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación internacional, ¿qué tan duro está haciendo para los peruanos económicamente el gobierno de Castillo? Lo está haciendo porque deberíamos estar creciendo a tasas más altas, debería haber una recuperación mucho más fuerte y lamentablemente todos estos temas lo que hacen ha sido, quizá la forma más directa es paralizar al Estado. Entonces, el Estado peruano no toma decisiones. Y un inversionista que está esperando apostar recursos en una concesión que no se han dado de infraestructura renovar una adenda, digamos, una adenda para un proyecto que está paralizado, no lo va a hacer porque no tiene con quién lidiar. Entonces, Eso, una de las formas más directas que esta crisis política nos pasa factura no es tanto el riesgo país, porque la capacidad de pago sigue de cierta forma intacta, sino es el hecho de que tenemos un Estado absolutamente paralizado, uno, y que la atención del presidente y su gobierno no está necesariamente en gobernar el país, sino en defenderse de sus propios problemas personales, judiciales, y eso deja al país un poco a libre albedrío. Entonces, y aparte, creo que un tema central que no lo hemos visto en mucho tiempo acá es que el discurso político es lo que domina, ¿no? Ya no es la economía, hay que seguir avanzando con la economía, no. Ahora el propio presidente arenga a la población, crea un clima de crispación y obviamente esto tiende a ensalzar a aquellos que quieren pedir revisiones de contratos, a aquellos que quieren, digamos, a impulsar medidas sindicalistas a favor de ciertos grupos organizados. Y tenemos regulaciones muy malas. Yo, de hecho, hoy escribí una columna para el diario Gestión, donde le critico abiertamente al ministro Burneo, donde él dice, no, acá los inversionistas lo que quieren es estabilidad en las reglas del juego, no importa si sean buenas o malas regulaciones. Y yo discrepo de eso, porque las malas regulaciones pueden pasar una factura bastante elevada a la economía, como de hecho está pasando. en realidad, la regulación más importante negativa de este gobierno está en el ámbito laboral.
las dos normas, la de negociación colectiva y la de tercerización. La de tercerización ya impugnada en Indecopi, favorablemente yo creo a la masa laboral, porque lo que proponían por tercerización dejaba más o menos a 150.000 personas sin trabajo, pero no parece haber un cambio en esa materia desde el gobierno central y se vende como un tema, digamos, de apuesta por los derechos laborales cuando no es así. Pero es un tema serio y en efecto está afectando el empleo. O no está afectando el empleo y nosotros somos unos exagerados. No, claro que sí está afectando el empleo, porque hay toda una dimensión, Rosa María, que creo que el Ejecutivo no se ha dado cuenta, que afecta la provisión de servicios públicos básicos. Hay empresas públicas, Sedapal, que es importantísimo, a las empresas eléctricas y una cantidad de empresas que también tercerizan. Entonces, si es que se les obliga a estas empresas públicas a incorporar a la planilla aquello que se denomina actividad nuclear, que tampoco está definido qué significa eso, lo Nadie que va a sabe. pasar, lo que va a pasar es que se va a tener que desplazar gasto productivo de inversión para cerrar brechas, para pagar una planilla inflada. Entonces, ahí creo que no se está viendo toda la película en su integridad. Y tenemos, en el caso de Sedapal, por ejemplo, que todo su plan de inversiones está comprometido y tenemos 800.000 millones de No, una personas que no tienen congresista agua en protest, Lima. una congresista decía que no podían denunciar. Claro que pueden denunciar, tienen que defender el patrimonio de Sedapal, para eso está su director y su gerente general, para Claro, defender el patrimonio de la compañía. y tienen responsabilidad fiduciaria. O sea, si no lo Así es. hacen, estarían cometiendo, digamos, una falta, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una confusión mental y eso lo que ocurre, lo que está ocurriendo así es que eso percola a otros sectores, a otros fiscalizadores, y en general lo que vemos en el caso de tercerización, lo que ha habido es una falta de fiscalización. Solamente el 20% de las empresas son sujetas a fiscalización, el 80% nada. Y acá hay una confusión muy grande entre lo que es el service y lo que es la tercerización. El service es un servicio donde uno contrata una empresa, empleo temporal, para hacer Claro. algunas funciones y quizá ahí ha habido cierto abuso. Pero las que tercerizan es el mundo moderno. Tú buscas una empresa especializada Claro. para que haga cierto tipo de actividades que hace mucho más sentido tener un tercero que te brinde eso. Y son usualmente empresas medianas, y esto es parte del tejido empresarial que lamentablemente por estas consignas absurdas el gobierno sigue y va a seguir, lamentablemente creo que no va a escarmentar, y esto explica en parte la salida del ministro Graham. Es Claro. uno de los temas que yo entiendo que fue gatilló su salida, y yo no veo al ministro Burneo comprándose ese pleito. No creo que se pelee con la ministra Chávez, No. con el ministro Salas, los Pero sí sindicatos, dijo que se iba a por pelear esto. por el IGB, ¿ah? O sea, iba a defender su casa. Porque ya Mm, el ministro Sánchez decidió bajarle el IGB a los restaurantes, a los hoteles, y arrancó el festival. Y yo me voy a poner la cola, porque ¿por qué no le van a bajar el IGB, no sé, a las empresas periodísticas, a la odiada prensa? ¿Por qué no? Al libro, a las medicinas, a tantas cosas buenas que tenemos que tener, a la recreación. O sea, y el es, problema es ese, han abierto una puerta y Burreo ha dicho, esta es la última vez, pero bueno, no sé si sea la última vez o no, ¿ah? Yo tampoco, yo tengo mis dudas también, porque incluso, curiosamente, el día de que vencían los plazos para observar esa ley fue el día del cambio. Entonces, la verdad es que a mí me cuesta creer una persona con la experiencia de Burneo, que ha estado en la cosa pública y que sabe básicamente a qué se está metiendo, lo hayan sorprendido y tal, porque uno, oye, son temas, y esa ley en particular, una ley absolutamente mercantilista, Rosa María, no iba a los pequeños Absolutamente. ni a los grandes, iba a un segmento de 4 empresas con nombre y apellido que se movieron como locos en la comisión respectiva. El ministro de Comercio Exterior hizo el lobby descarado, me consta, porque digamos, me pidió mi opinión técnica al respecto. Y ahí básicamente, no, vista gorda, se hizo la vista gorda el ministro y aprobaron un despropósito total que significa 1.600 millones de soles en 4 años. Qué bárbaro. Ahora, pausa, un momento. Este no es pues un régimen comunista, es un régimen mercantilista. Y eso es algo que es bien importante que los empresarios entiendan.
Y lamentablemente en el Perú ese lenguaje, los empresarios peruanos lo hablan súper bien. Lo tienen en el ADN por generaciones. Y Pero hay ese es el empresarios y problema. empresarios, ¿no? Hay de No, no, todo, yo lo creo sé, yo. pero Hay un digamos, segmento que sí, pero hay otro segmento que repudia ese tipo de medidas, ¿no? no, yo lo sé, Porque pero después le ponen piensen a todos en el mismo saco, ¿no? en estas cuatro empresas con nombre propio que consiguen su exoneración. Y eso es lo que podemos comenzar a ver, creo yo, porque si ellos tuvieron el éxito, ¿por qué no vamos a tener nosotros? Y lo que va a haber es una agujereada de la caja fiscal, que es exactamente lo que no debe pasar. Y es increíble que eso pase en un régimen que supuestamente quiere redistribuir más. ¿Cómo van a redistribuir más si no tiene? Correcto. Y esto me hace acordar, Rosa María, yo viví muchos años en Venezuela y estuve en la transición de cuando entró Chávez y hubo toda una clase empresarial que se alineó perfectamente con el gobierno de turno y que comenzó a recibir una serie de beneficios y prebendas y se creó la boliburguesía. Me acuerdo, Claro. digamos, que dependía del gobierno y el riesgo es que esto ocurra, ¿no? Que ciertas empresas que no tienen muchos escrúpulos velando por su propio interés, se alineen pues, con el gobierno y toleren cualquier tipo de despropósito, ¿no? Y cuando que les beneficie, el resto del país no les importa. Entonces, creo que eso es, y sobre todo la inconsistencia de que estamos, el ministro anuncia recesión, el mundo se complejiza, hay demandas adicionales brutales de gasto y se dan el lujo de bajarle los impuestos a un sector que ya se había recuperado y ni siquiera lo más chiquito, sino las cuatro empresas con nombre y apellido. Ahora, el tema para que la gente entienda, no es que yo y el señor Castillo seamos malos y queremos que ustedes paguen más. ¿Qué éxito ha tenido, por ejemplo, ya terminó la medida, ¿no? La rebaja del IGB al pollo. ¿Tuvo algún éxito? Dejó básicamente 400 millones de soles de recaudación, ese fue el único propósito, porque no hay forma alguna que se le obligue a los que rebajan, a los beneficiarios, a trasladarle ese beneficio al consumidor final. Ninguno, cero. Y sobre todo, acá que salen los restaurantes, hay que entender que del universo supuesto de 200.000 pequeños restaurantes, entre comillas, la mitad no dan IGB, porque está bajo un Claro, régimen simplificado tienen RUS. este, tienen RUS, entonces no dan IGB. Y el resto, los umbrales, son aquellos donde entran empresas que no necesitan ningún tipo de ayuda, cuyas ventas ya se recuperaron post pandemia. Entonces, acá no se entiende y es importante saber que lo que se deja recaudar tiene un costo de oportunidad bastante alto. Eso es la plata que no va a haber para la posta médica o para la actividad pública que es valorada por la sociedad. Entonces, acá no se sabe para quién se trabaja. Y nuestros impuestos, los que pagamos impuestos, vemos que, pues, que se van pues, a bolsillos ajenos o no se deja, digamos, o se deja de invertir en lo que efectivamente se requiere, en agua, saneamiento, y muchas cosas que no le llega a la gente que efectivamente reclama cambios, como en Chile. Hay gente que se siente totalmente desconectada y es por un Estado que no funciona, a veces por falta de recursos, pero principalmente por falta de gestión y por falta de decisión. Muy bien, este libro que estábamos comentando, el de Propuestas del Bicentenario, porque es la segunda parte, hay otro libro que ya lo habíamos comentado, que es Rutas para el Desarrollo del País. Miren, tengo los dos a la mano, ¿eh? Este de Rutas para el Desarrollo Regional va siendo transversal por sectores, ¿verdad? Agua, bosques, en fin, muchos autores y muchos temas que no se están tratando, por si acaso, en estas elecciones. O sea, nadie está hablando de conectividad digital, ni de ciencia y tecnología, pero en fin, ni de minería, ni ni de agricultura, deberíamos. Pero hay un artículo inicial, que es de nuestro entrevistado hoy, sobre la institucionalidad. Y hay un análisis de lo que ha sido la descentralización en el Perú desde que se inauguró el proceso en el régimen de Toledo. En el balance, la descentralización, desde el punto de vista económico, ¿eh? ¿Ha mejorado la vida de las personas en las regiones o no? No lo ha mejorado, no lo ha mejorado, lamentablemente, porque muchas partes del país siguen igual o quizá peor de lo que estaban hace 20 años. Pero esto no ha sido necesariamente porque se haya transferido responsabilidades del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales. Es porque quizás tenemos varios problemas que no se han sido abordados. Y déjame mencionar quizá un par.
Uno es que tenemos unos niveles de gobierno que son muy heterogéneos. Tenemos muchos gobiernos municipales muy pequeños, la mayoría con menos de 10.000 habitantes. Entonces, esto lo que hace es que hace muy difícil tener la capacidad para pasar por todo el sistema de gasto, de presupuesto. Digamos, en centros poblados muchas veces que no tienen la más mínima conectividad, entonces mucho menos conectarse al CIAF y pasar su licitación. Entonces hay un tema de escala que no ha sido abordado. Primer problema. Lo segundo, que creo que muy pocas veces se dice, es que el propio gobierno nacional no se reformó a sí mismo para efectivamente tener una descentralización efectiva. Porque los controles férreos continuaron, digamos, y ahí quizás suene paradójico como ex-MEF de decir, pero el control que el MEF siempre ha tenido ha sido un control asfixiante muchas veces, necesario, pero asfixiante. Entonces eso ha cohibido el hecho de que muchos cuestiones no se ven, inversiones de impacto. Y lo tercero es que ha habido muchísima corrupción porque las instancias de control interno están ausentes donde más plata hay, cosa paradójica. En los centros, en San Marcos, en donde más canon se recibe, no hay control interno. Entonces tenemos unos reyesuelos que gastan en lo que les da la gana y se ha tergiversado la autonomía que venía consagrada en la Constitución, en los cambios constitucionales que se hicieron en el año 2001. Entonces, esto ha hecho que finalmente tengamos brechas enormes, no resueltas, competencias que son compartidas y hay ciertos conflictos en MINSA, por ejemplo, donde tú tienes, el MINSA, el Ministerio de Salud, debería ser el rector en salud, pero también el ministro de Hospitales en Lima. Entonces, o hace lo uno o hace lo otro. Dos cosas no las puede hacer. Y muchos temas, pero yo creo que la solución no es recentralizar, Rosa María. Recentralizar, porque ahorita los tres niveles de gobierno están pasando por momentos complicados, incluso el gobierno nacional está peor en ejecución de presupuestos y tal. Pero hay que repensar efectivamente qué cosa debería ser el norte de esto. Y el norte de este proceso debería ser la creación de desarrollo a nivel territorial. Y este libro lo que hace es toca temas transversales, como el tema institucional, las condiciones mínimas, temas de conectividad física, etcétera, pero analiza el potencial productivo del país de una forma quizás distinta, a decir, oye, ¿por qué tenemos en un mismo territorio actividades que han surgido y son exitosas y otras no? ¿Por qué algunas minas logran manejar los conflictos de manera, digamos, equilibrada y otras no? En una misma región, Arequipa, tienes Cerro Verde y Tía María en la misma región, reglas similares, pero quizás realidades idiosincráticas dentro de una región que son muy distintas. ¿O por qué tenemos en la Amazonía, tenemos partes del bosque que han sido conservados y se ha hecho un aprovechamiento cuidadoso de la biodiversidad de los bosques, y otras donde hay tala ilegal y donde es la ley de la selva, literalmente? ¿O por qué tenemos la agroindustria de exportación tan exitosa que convive al lado de la agricultura de subsistencia en una misma región? Compara pues las serranías de la Libertad con los valles, digamos, de Chicama, del Virú, que son ultraproductivos y que exportan a todas partes del mundo. Entonces, esa inconsistencia, esa economía dual, es la que exploramos en el libro, con casos muy específicos, con miras a algo infructuoso, lamentablemente, que es a que los candidatos comienzan a discutir programas, propuestas, porque la gente quiere eso, quiere trabajo, está harta. Hemos estado visitando la mitad del país los últimos meses, y en Ayacucho, en Loreto, en San Martín, en Tumbes, quieren chamba, quieren, digamos, beneficio y movilidad social. Están hartos de lo que pasa acá en Lima, no les interesa nada o muy poco, pero quieren desarrollo productivo, quieren oportunidades de trabajo. Y eso es lo que este libro trata de dar pistas por dónde debería ser la colaboración público-privada y qué cosa hacer. Y dejar estos debates estériles de lado, porque finalmente el partido se juega en las regiones, creo yo, y esta insatisfacción se puede lograr, que es legítima, se puede lograr atender si efectivamente
hay actividad productiva que genera empleo y oportunidades para la gente que vive en el interior del país. Lo que sucede probablemente es que el debate en estas elecciones normalmente lo absorbe el debate municipal, provincial y distrital, que además es el de Lima. Pero a nivel regional, aun cuando el alcalde de Lima también sea el gobernador de Lima, a nivel regional el gobernador tiene una encargatura diferente, es un pie del Poder Ejecutivo para casi todos los sectores, con presupuestos de otro tamaño. Entonces, yo que estoy siguiendo más o menos las elecciones, no veo, por ejemplo, un debate agrícola, minero en Arequipa entre candidatos regionales. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensan los candidatos sobre la convivencia entre agricultura y minería y cómo nada? Ni tampoco siquiera hablar de uno de los problemas que son endémicos, que no se ejecuta el gasto público. Tampoco lo está haciendo el gobierno central, es verdad. Pero esto tiene 20 años. O sea, no ejecutas lo que tienes para ejecutar. Entonces, no es un problema de que no tengas competencia y no es un problema de que no tengas plata. Es un problema de que no te la puedes gastar porque no sabes gastártela. Es una Claro, cosa de locos. hay un problema de gestión muy, muy severo que pasa por el capital humano que tenemos en el Estado y que se ha ido deteriorando lamentablemente con este gobierno de manera, acelerada y cada día peor. Porque, requeriríamos gente capacitada y gente que no rote tanto, y hay una tasa de rotación muy, muy alta. Y la ley Servir, que se hizo hace unos años, no ha avanzado absolutamente nada. Los gerentes públicos son un paliativo, pero no se ha logrado, habiendo alternativas interesantes. El otro día, Rosa María, yo conversaba con Amalia Moreno, la destituida jefa de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y hay formas efectivamente de lograr transformar estos recursos en obras. Y lo que ella me contaba que ha hecho en el norte, con un marco facilitador, con los ingleses, un gobierno, efectivamente va a cambiarle la realidad cuando venga el siguiente niño, va a ser una región mucho más resiliente. Y yo creo que esos son el tipo de modalidades que tienen una clara impacto regional en la calidad de vida de la gente. Entonces, ¿por qué no tener más de eso? Y lo que hace el gobierno es descabeza esa entidad, la politiza y hay alternativas. Entonces, yo creo que el tema de cómo lograr acercar a los servicios básicos, las oportunidades al interior del país, es, en mi criterio, la agenda central. Y como tú bien dices, no hay mucha discusión de esto. De hecho, el día de hoy, precisamente, ya que mencionas Arequipa, me voy a juntar con los dos principales candidatos a la gobernación, a un exrector de la UNSA y a otro señor, para efectivamente decirle, de acá hay dos cosas, ¿cuál es su posición? Proyecto Majesiguas, tan importante, como que del lado, de un centro, de un think tank, se puede ayudar para viabilizar ese proyecto, por un lado, y por otro es, mire, señor, la lista de proyectos que están paralizados hace tantos años, proyectos de saneamiento, de escuelas, postas médicas, y qué puede hacer usted que esté a su alcance. Según la información de Contraloría, hay muchos proyectos que son absolutamente claves, que están durmiendo el sueño de los justos. Que esto se suma al problema de ejecución presupuestal que tú mencionabas. Entonces, hay una agenda, sin duda que hay una agenda, y hay muchos que se quieren comprar el pleito, y yo creo que eso es lo que queremos buscar, esos liderazgos que efectivamente piensen distinto y se aboquen a mejorar la calidad de vida de sus jurisdicciones, ¿no? Ojalá que surjan nuevos líderes, porque con los que tenemos actualmente, pues estamos yendo muy lejos. Entonces, Ahora, creo que es una oportunidad. Claro, pero para poner un ejemplo de lo que parece ser un acto de buena voluntad y termina siendo un acto de corrupción. Por ejemplo, es verdad que muchísimos distritos, los más pobres del Perú, los rurales, necesitan caminos vecinales, necesitan agua y desagüe. Sí, es verdad. Destinar 500 millones de soles en el ejercicio presupuestal del 2021 o del 2022 a hacer estos caminos parece una cosa razonable. Si lo dirige el ministro de Vivienda como un programa nacional y eligen, no sé, 100 distritos del país, todo parece racional. Lo publicas en El Peruano y parece muy racional. Pero resulta que cada una de esas obritas dentro de esas municipalidades ya tiene dueño
ya está comprada, ya está pactada. Entonces, lo que parece racional, lo que parece algo que el pueblo sí necesita, termina siendo un botín. ¿Cómo hacer para que eso no suceda? Es complicadísimo. Es complicado porque se suma otra cosa, que muchas veces en estas pequeñas municipalidades o centros poblados, mucha de la ejecución es directa, porque no hay contratistas. O sea, no No es que hay, contraten a un tercero, sino es ejecución directa. Y es el alcalde que tiene sus operarios, sus obreros, sus máquinas, y ellos mismos hacen la obra. Entonces, tener el tipo de control, digamos, para evitar que se embolsiquen o que acabe, pues, favoreciendo a la parentela, a los amigos, es muy, muy difícil. Por eso es que la escala, a mi comentario, la escala es muy importante. Y acá cuando se ha intentado pensar en macroregiones, en mancomunidades, ha sido muy difícil porque finalmente ponerse de al acuerdo en este contrario, país. la gente no quiere más grande, quiere más chico. O sea, en la lógica, escuchemos al señor Acuña lo que le ha pasado, ¿no? ¿Qué le está ofreciendo a Trujillo? Un distrito más, que implica un presupuesto más, un pliego más. Y la justificación de su conducta es, pero si no tienen agua y desagüe. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo tienen si dentro de Trujillo lo pueden tener perfectamente? Y es que lo marginal dentro del distrito es el centro poblado. Entonces, el centro poblado aspira a ser distrito para tener su propio pliego. Entonces, es la atomización del presupuesto. Ese es el efecto que tenemos ahora. Sin duda, y son 1.900 distritos, que Sí, es para claro. nuestro tamaño de población, es mucho más de lo que tienen otros países. En Colombia, por ejemplo, que tiene una población que es 50% mayor que la peruana, este, tienen, creo que en términos de distritos, tienen 1.200, 1.000 distritos a nivel No, además, nacional. el alcalde de Bogotá es uno, punto. Correcto. Acá hay No, no 42 hay alcaldes. más. Claro, acá hay 42 para empezar. Y es muy impopular decirle a la gente que va a tener un solo alcalde. Es sumamente impopular. O cinco alcaldes, sumamente impopular. Porque de nuevo, la atomización nos hace sentir que, bueno, entre los de acá, sustentamos lo de acá. Pero yo no tengo por qué sustentar al otro. Y De ahí estamos mientras mal, ese, pues. Pero claro, ahí estamos. mientras el de acá sea más chico, decía, si los congresistas tuvieran iniciativa de gasto, tendríamos cada 3 manzanas un distrito, porque claro, quieren un presupuesto, no importa, más chiquitito, pero mío, ¿no? Ujú. Entonces yo no quiero ser cola del león, yo quiero ser cabeza de ratón. Y ese es el problema para la descentralización en el Perú, no resuelto, ¿eh? Difícil de Sí, no, resolver, además. es difícil porque entran, digamos, se ve como una suma cero, ¿no? Alguien va a perder. ¿Por dónde Claro, pones la capital? ¿Dónde pones el palacio municipal? ¿Lo pones en el distrito A o el B que se estaba juntando? Y claro. requieres economías de escala. Sin duda requieres economías de escala para poder, y muchas veces hay muy poca densidad poblacional. Entonces, no hace sentido técnico, pero el tema político es lo que prima para esto y muchas decisiones, Rosa María, que no se están dando en el país. O sea, volviendo a tu premisa inicial, si lo político afecta a lo económico, pero sin duda, pero también afecta a la prestación de servicios básicos a la población, afecta, digamos, la incapacidad de poder llegarle a la punta del cerro a alguien con conectividad en Internet. Yo he estado nuevamente viajando y la conectividad en Internet es paupérrima, pésima. Entonces tú necesitas el combo de 5 servicios básicos, pues la luz, el teléfono, agua, desagüe, y necesitas Internet. Y tenemos a nivel nacional solamente 4 de cada 10 hogares tienen, y hay lugares donde tienes 1 de cada 10 hogares. Entonces, en lugar de estar atendiendo ese tipo de problemas que va a cambiarle la vida a la gente, estamos pues distraídos con estos pleitos políticos y estos problemas que finalmente lo que abonan es al caldo de cultivo a mayor insatisfacción y a aquellos que buscan un cambio radical para resolver sus problemas, cuando sabemos que finalmente se requiere gestión y gestión, y Claro, pero también, responsabilidad. y el otro tema es una gestión realista, ¿no? Porque escuchamos cada propuesta también fabulosa, pero realmente, cosas que a veces escapan a la competencia y otras que siendo de la competencia son impagables. O sea, impagables. Tú no puedes, a ver, becas para todos los jóvenes de la región.
todos van a estudiar becados en universidades privadas. Es imposible, no te alcanza la plata, salvo que no hagas nada más, ¿no? Pero escuchas este tipo de cosas fantásticas también en un proceso regional donde, bueno, las cosas no son así. Hay un proceso, hay un presupuesto, hay unas prioridades. ¿Cómo explicar esto? Es difícil porque uno, que la elección, la campaña es muy corta, digamos, es Sí. cortísima, no hay, son menos de 4 semanas de discusión y finalmente no se discuten programas, no hay ninguna discusión, incluso a nivel nacional, ¿ah? No hay ninguna discusión de la viabilidad de lo que se propone. Entonces la competencia de quién ofrece más y quién baila más bonito y quién, digamos, canta mejor, pero no hay una discusión seria de lo que se debe de hacer. Y acordémonos que muchas de estas cuestiones no son competencia de esas autoridades. Ahí tenemos el programa de becas nacional que lo maneja el Ministerio de Educación y Pronavic, un gobierno y esa no es competencia de los gobiernos regionales. Entonces yo creo que hace más información. Hay que ir con información y tratar con humildad desde Lima y educar y decir y debatir. Y yo creo que esa es una obligación que tenemos todos, no solamente las autoridades, sino todos, dejar de vernos un poco el ombligo acá en Lima, sino salir al resto del país. No porque haya digamos, una defensa del modelo, como a veces a mí me dicen, ¿qué haces acá? ¿Estás defendiendo tu modelo cuando estoy en Ayacucho? Le digo, no, yo quiero entender lo que pasa en Ayacucho, quiero entender cómo se puede articular un esfuerzo, digamos, a nivel de los distintos niveles de gobierno y meter al sector privado, porque el sector privado está muy presente en muchas partes del país. Pero nada, en un nivel de desconfianza en el cual vivimos, es difícil salir de este entrampamiento tan severo en el cual estamos, ¿no? Ahora, cosa interesante es que lo que percibimos en Lima a veces es absolutamente lejano a la problemática en algunas partes del país. completamente lejano, ¿no? Yo creo que absolutamente lejano. Como dicen acá, vulgarmente, están en Sí, otra, ¿no? O sea, y la pandemia también explica en parte esto, ¿no? La lucha por la sobrevivencia en general no te da tiempo para otra cosa que no sea la lucha por la sobrevivencia, la lucha por salir adelante. Entonces, claro, la política afecta a los ciudadanos, por supuesto que los afecta, pero no tienen tanto tiempo para seguirla. Ahora, inversión privada este año, crecimiento cero, eso ya lo sabemos. El asunto es que el próximo año sea negativo, ¿no? correcto. Y puede ser negativo. Solamente un sector que explica gran parte de la inversión, que es el sector minero. Así es, Ya acaba el principal proyecto de inversión, ya se termina ahorita, dentro de que poco, ya en ve. Moquegua y Quellaveco, y luego el proyecto que le seguía en envergadura ha decidido espaciar lo que a sus frutos de Yanacocha, en vez de invertir 2.500 millones en un solo cocacho, lo está haciendo espaciado 500, 500, 500, y básicamente no hay inversión relevante, no hay ningún proyecto de infraestructura relevante que se esté haciendo. Seguimos en estudios de la carretera central, que los Claro, franceses están... y proyectos No de hay, inversión pública tampoco. mira, ese va a ser un problema bien serio, porque acordémonos también que el primer año de gestión municipal y regional se desploma la ejecución, porque hay rotación de autoridades, porque hay la auditoría de lo que hizo el anterior, y el 80% o el 75% del gasto de inversión pública lo realizan los gobiernos locales y las regiones, no los ministerios. Entonces, ahí tenemos un serio problema. Entonces, yo la verdad, la inversión va a ser muy difícil que cambie y con este entorno, digamos, de inestabilidad y de regulaciones malas, y un mundo que se pone cada vez más complejo, la inversión va a ser nula o negativa, digamos, y el plan de reactivación que se anuncia, yo no sé cómo va a lograr reenganchar estos ánimos, los espíritus animales del sector privado, que hoy día están viendo, los que han sacado su plata, sacaron su plata, y aquellos que están acá están viendo cómo sobreviven, pero tratando de mantener bajo el radar y tratando de no crear mucha ola, porque si no, viene la SUNAFIL, viene la UEFA y viene la extorsión que muchas veces se está, Se está digamos, dando. se está dando en el país. Extorsión que yo no he visto tan abierta y tan burda.
Es verdad, y en varios frentes, ¿ah? Y yo tengo noticias de esto hace algún tiempo. Los empresarios no son dados a denunciar públicamente la extorsión, porque en realidad no saben qué hacer con ella. Y esto es nuevo para el Perú. Pero en fin, vamos a hablar de eso más adelante, seguramente más. Pero dos indicadores importantes. El dólar parece que por fin se estabiliza. La bolsa de valores parece que se está recuperando, milagrosamente. ¿Estos A no ver, son buenos indicadores? sí, pero yo creo que son bastante coyunturales, ¿no? Porque, a ver, lo que estamos viendo es que nuestra economía, tanto el tipo de cambio como la bolsa, dependen de factores que son externos. Lógico. Entonces, el hecho de que el mundo crezca menos y pronto se realiza la nueva reunión del Fondo Monetario donde revisan sus predicciones, y el mundo está complejo y el país que está cada vez más complejo, hay dos partes que son muy, muy complejas. Estados Unidos tiene que entrar a una recesión para cortar la inflación. Y ya lo ha dicho el presidente del Banco Central de la Reserva Federal, para cortar esta inflación tan elevada que tienen, que casi a dos dígitos en ese país. Europa está con los problemas de la guerra, se le cortan, digamos, el gas ruso a Alemania y a otros países y entran en recesión. Y China está creciendo a tasas entre 2 y 3%, cuando China ha sido la locomotora que ha jalado el mundo. Entonces, ¿eso cómo nos afecta a nosotros? El precio del cobre cae, la demanda externa cae, y eso hace que nuestro país crezca menos. Entonces, y como una forma, cómo se refleja eso, es el refugio hacia el dólar. Entonces, el dólar ahora se ha estabilizado, pero yo creo que todo apunta a que va a perder valor, se va a depreciar, y eso ocurre cada vez que hay este tipo de factores externos importantes. Y en términos de la bolsa nuestra es muy pequeñita y cada vez Ah, más pequeñita. Y con lo que se está haciendo, digamos, de desmontar el sistema privado de pensiones, un gran inversionista en la bolsa son las AFPs. Es de que compra claro. acciones, ahora está liquidando todo lo que puede para pagar los retiros a los cuales ha sido sometida. Y depende mucho de las cotizaciones de algunas empresas, pero estamos nosotros una bolsa de supervivencia. Nuestra bolsa es minúscula frente a la colombiana, frente a la chilena, es cada vez más chica. Acá se trata de evitar que caigamos como un mercado frontera, ya no emergente, sino frontera, y creo que eso lamentablemente no veo que cambie a futuro, porque justamente no hay las condiciones de seguridad jurídica, no hay muchas oportunidades, pero que no se llegan a materializar justamente por digamos, meses de incertidumbre, y de riesgos que todavía siguen presentes. O sea, el riesgo de la inestabilidad crónica sigue presente en el país. Hay que leer los artículos del Economist y el Perú se ha vuelto uno de los países más inestables en América Latina. Y eso pasa factura. ¿Quién va a venir a invertir acá cuando hay esa percepción de riesgo? Entonces, bueno, me voy a otro lado, me voy a Ecuador o me voy al África. Sí, es ¿Qué curioso. más está bien? Ojalá nos esté escuchando en algún momento el ministro Aníbal Torres, que dice que los inversionistas no vienen al Perú por los audios entre Acuña y su gente. No, creo que el problema es un poquito más complicado, ¿no? O sea, es esto de lo que hemos estado hablando durante este programa. 67 ministros, ¿no? 67. ¿Con quién hablo? O sea, Así es. un inversionista viene al Perú y dice, ya, voy a hacer esta inversión, quiero saber qué seguridad jurídica, ¿con quién hablo? Ah, no sé, hoy día con este y en 2 meses con el otro y no tengo idea. Y todos con discursos diferentes y contradictorios, ¿no es cierto? O sea, tenemos el caso del ministro de Agricultura, que va a ser interpelado, entre otros, por el ex ministro de Agricultura. Es una cosa de locos, del mismo gobierno. Entonces, No, ahí tiene es ¿con quién absolutamente hablo? surrealista y eso, si le ocurre a un gran inversionista, pues le ocurre a un que tiene capacidad de contratar pues, una empresa de abogados, de PR. Claro, un Imagínate contador, ¿no? al pequeño que al final se las tiene que agenciar. Entonces, ahorita la informalidad que ha subido es una forma de supervivencia en el país, porque Exactamente. finalmente tienen que sobrevivir de alguna forma y el Estado cada vez se hace mucho más complejo lidiar con el Estado, con los permisos municipales, con la fiscalización,
Y el pago de impuestos, y al final impuestos que no reditúan en ningún beneficio a los que pagamos impuestos. Cero. Oye, Así que estamos, un sector emblemático, ya es un ejemplo, tal vez no sea válido para todos los peruanos, pero el tema de pasaportes es emblemático en este gobierno. Ojo, les cuento, ya hay una mafia en pasaportes, ¿ah? ¿Usted tiene un pasaporte? Si paga el precio justo, lo va a tener. Ah, pero por supuesto, porque estamos de nuevo en los 80s, en el gobierno de García. Yo, regreso hacia atrás, Dios mío, he rejuvenecido 30 años, de la misma historia. Al toque, un sistema que funcionaba perfecto, un trámite sí, que no tenía problemas, ningún problema. En 2 horas tenías un pasaporte, cualquier claro. día, sin cita, ningún problema. Yo me acuerdo de un óvalo cercano a tus predios, donde uno iba a punto Claro, del óvalo, en una hora tenía su pasaporte y listo. oye, yo iba, hacía la colita tempranito, venía a tomar desayuno, regresaba, recogía el pasaporte. Era una Sí, cosa facilísima, o sea, facilísima. Ahora es un drama familiar. La cita, viajar a provincias. Entonces te avisan, hay un tramitador y tú comienzas a encontrar el camino. Es de locos lo que está pasando en pasaportes, pero de locos, pero ejemplifica bien la correcto. sensación Y en en brevete es lo mismo, brevetes. ¿no? En En brevete es brevete, lo, el brevete lo- digital no te sirve para manejar fuera del Perú, por si acaso, ¿ah? Aviso, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Pero es A mi el que te pobre hija ofrece. tuve que ir 5 veces a darle examen y hecha la ley, hecha la trampa, finalmente pasó y fue como el festejo de años intentando sacarlo. Pero Sí, justamente en esos trámites que son tan cotidianos para el ciudadano a pie, también hay corrupción, porque finalmente todo eso está hecho digamos, entrampada, para que finalmente uno busca la solución ya, tramitador, ¿cuánto pago? Y se claro. forman estos negociados como lo de Junín, digamos, lo mismo, Claro. está pasando a Y nivel yo te nacional creo el a problema, todo nivel. claro, yo te creo el problema y yo te creo la solución. Correcto. Eso es lo que pasa cuando no hay Estado, pues. Correcto, Eh, por eso resulta tan paradójico cuando yo escucho que hablan de la OCDE y que el país está avanzando. Eso me parece como es como medio surrealista, ¿no? Hablar de la OCDE cuando estamos implosionando como país, en todo sentido, en lo más básico, en cosas que ya pensábamos que ya estaban superadas. Digamos, yo no sé, con ese cuento de la reactivación, es que la OCDE nos va a ayudar. No, por favor, la OCDE no vamos a entrar, digamos, en fácil no sé cuántos años. hay que entender que Así la que OCDE están, es un club de gente seria. No y de somos mejores serios, pues. prácticas de gobierno, Claro. de Gente, transparencia. para empezar. Y nosotros tenemos a nuestro presidente acusado por corrupción. O No, sea, no, investigado, es una cosa investigado. insólita, es una cosa insólita y creo que incluso uno ve los cambios, digamos, que hay en otros países de la región, en Colombia, en Chile, en otras partes, pero igual con toda la incertidumbre que eso genera, no hay una parálisis del aparato público como lo hay acá. Y del aparato público y del aparato privado, ¿no? Porque finalmente el privado hace, digamos, control de daños y de mínima actividad para no exponerse a perder. Y estamos en ese equilibrio ya hace tiempo. Entonces, yo creo que proyecciones de mayor crecimiento el año entrante, como el MEF anuncia, para un presupuesto más gordito para poder repartir plata, yo no sé de dónde. ¿Cuál es la fuente de ese crecimiento? Yo honestamente no lo veo en ningún lado si es que no se comienzan a resolver este tipo de problemas. Porque no solamente es la tercerización a las empresas, son estos pequeños trámites engorrosos, lo que hace es que mucha gente está decidiendo migrar. Los chicos están ahora en cola para ya irse nuevamente fuera del país. Estamos perdiendo capital humano, estamos perdiendo muchas cosas por un manejo desprolijo y errático de este gobierno que nos ha tocado y de este Congreso que yo creo que es igual o peor que el gobierno, porque no hace nada para, por lo menos, mejorar en algo las condiciones de vida de la población. En nada. Entonces, estamos A mí me gustaría que, lamentablemente. por ejemplo, que lo tuviera en cuenta el ministro de Educación, ¿no? Que pregunte en las embajadas de los países europeos y de Estados Unidos
¿En cuánto se ha incrementado el número de visas de estudiantes universitarios? A mí el embajador de España me dijo hace poco que se le ha cuadriplicado la solicitud y no entiende qué está pasando. Y le digo, yo te voy a explicar lo que está pasando, pero cuadriplicado para este año. No, Cuatro y a mí por cuatro. no me sorprendería, digamos, que ante una mayor migración peruana a Europa, no sé, la facilidad Schengen que tanto nos costó tener, al final comienzan a poner ciertas restricciones porque la gente se está yendo, la gente joven se está yendo. Y me preguntan a mí, mis hijas, mis sobrinos, bueno, si tienes chance fuera, mejor vete porque yo no veo acá por dónde la cosa Es, se va, es un va a poco lo que mejorar, ¿no? pasó, hay que decirlo. Hay varias olas migratorias en el Perú del 85 al 90, y la otra gran ola fue con la llegada, aunque parezca increíble, de la recesión del 98, 98, 99, 2000, y esa migración se prolongó hasta el 2002, 2003. Y ahí están las Sí, cifras, y Relaciones Exteriores tiene esas cifras, las tiene muy claras. Sería bueno que el gobierno también, el ministro de Relaciones Exteriores, revise sus cifras de migración. ¿Cuántos sí. salen? ¿Cuántos no regresan? Y ese es un Hasta indicador hasta los clarísimo. venezolanos están regresando, Rosa María. No tanto, no tanto. Sí, 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 se están regresando porque ven que la cosa en Venezuela, de hecho, está mejorando. Un pragmatismo sorprendente. Ahora el dólar vale en Venezuela. Ha mejorado las condiciones de vida. Quien tiene divisas vive bien. La inseguridad, digamos, está mejor. Y Venezuela, con 5 millones de venezolanos fuera del país, es un país más manejable. Claro, Entonces, hay venezolanos que están efectivamente regresando porque ven que esto de acá no tiene mucho por venir en el corto plazo, al menos, así es. Muy bien. lamentablemente. ¿Alguna pregunta del público, Abel? Rosa María, hay varias preguntas. A ver, si el señor Castillo, nos dice Erika, si el señor Castillo sigue como presidente un año, ¿cuál es su pronóstico de nuestra economía? Un ¿Cuál es año qué, más. perdón? El ¿Cuál es su pronóstico de la economía si pronóstico? Castillo se queda. Sí. Yo creo que vamos a entrar a un estancamiento. Yo no diría una recesión, pero un estancamiento donde básicamente la pobreza va a comenzar a incrementarse. Por acá se requiere tener un mínimo crecimiento que absorba la mano de obra. Hay más o menos 300.000 personas jóvenes que entran al mercado de trabajo todos los años y tiene que haber una demanda mínima que absorba esa mano de obra, formal o informal, la que fuese. Y eso requiere un crecimiento como mínimo de 4 o 5%. Entonces lo que vamos a ver es que básicamente la pobreza se va a incrementar y va a haber mucha más pobreza en las zonas urbanas, que es un fenómeno nuevo en el país ante la falta de oportunidad, una precarización del mercado laboral, como de hecho se está viendo. Y al final tenemos suerte porque el precio del cobre va a caer, pero se va a mantener relativamente elevado. Las fortalezas que se han construido a través de los años van a mantener, digamos, a flote los bancos y creo que el Congreso ha puesto ciertos candados. No hay nueva constitución, lo cual es un gran alivio para el Perú por ahora por lo menos, y eso creo que le da tranquilidad a muchos. Y entonces, pero el mayor riesgo es un estancamiento, un crecimiento de 1 o 2%, que es absolutamente insuficiente, y eso le va a pasar una factura en el avance social que habíamos tenido en el pasado. Muy bien. Los libros, el nombre del libro, están preguntando. No, discúlpeme, acá está. Propuestas del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Regional. Son varios autores: Luis Miguel Castilla, Gianni Seinfeld, Nicolás Besich, Carolina Trivelli, José Gallardo, Angélica Matsuda, Paola Bustamante, Luis Marino, Milton Mongese, Marco Vinelli, Rogers Valencia. Este es, ok, Editorial Debate, una publicación de Evidenza. Acá lo tienen. Para los que están en campaña, un poquito de lectura en las noches, toda la noche un poquito de lectura, hace bien. No da Alzheimer, como decía un congresista. Lean. Acá hay bastante información para sus campañas. Asesores, esa gente que contratan en prensa, una leidita, le hacen un resumen ejecutivo al candidato y de repente el hombre se luce, ¿no? Tiene sus cifras, dice algo interesante. Nos van a ayudar a todos. Muchísimas gracias a Miguel Castilla por haber estado con nosotros esta mañana. No es de lo más optimista lo que hemos comentado, pero mejor es ser realista, ¿no? Rosa María,
Gracias. Una pregunta que Mejor siempre se repite para el sí. doctor Castilla es ¿cómo manejo mi economía familiar para pasar esta tormenta? Uf, mire, yo creo que cualquier gasto suntuoso, mejor postérguelo. Ahorita es momento de prepararse para épocas de vacas flacas, creo yo. Y nada, se vienen épocas complicadas. Creo que la inflación va a bajar, eso es positivo. La inflación va a bajar porque el shock externo que vivimos se está diluyendo. Entonces, eso le va a dar un poquito más de holgura a la liquidez digamos, del hogar. Y acá el tema central es la falta de empleo, la falta de trabajo. Ese es el problema central que estamos viviendo y el legado de estos años tan tumultuosos. Entonces, yo creo que no sobreendeudarse, si uno tiene ingresos en una moneda, Compre dólares. puede comprar dólares, pero ojo de que no tome deuda en dólares, si es que su No, ingreso es en no, 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 soles. no, deuda en dólares jamás, jamás, jamás. No, jamás. Y nada, y tratar de evitar decisiones, digamos, de riesgo. Por más que le ofrezcan ahora, no sé, 10%, 15% en la caja X, mejor un poquito más de cautela, porque estos son los momentos en los cuales comienzan a ofrecer toma de mayor riesgo y es el momento de ser más cauto. Para justamente preservar el activo, el patrimonio familiar, y si puede a sus hijos, si tiene la capacidad de mandarlos a estudiar fuera o alguna destreza o algo, ese es el momento de hacerlo. Porque el mercado de trabajo va a estar muy frío, lamentablemente, para la gente más joven. Eso es una realidad y esto ojalá cambie cuando tengamos mejor liderazgo, porque la fortaleza de la economía peruana sigue ahí presente. Eso no ha cambiado. Nuestras débiles instituciones están funcionando. Entonces, esperemos que nos iluminemos, tengamos mejores líderes y con estabilidad el país va a salir adelante. Estoy absolutamente convencido. Ahora, una palabra final, es impresionante la fortaleza de o sea, como dicen, los fundamentos económicos de la economía peruana, porque ha sobrevivido a una pandemia y luego a este gobierno. Entonces, algo se tuvo que haber hecho bien los 20 años anteriores, ¿no es cierto?, para que aguante como está aguantando. Correcto, pero no hay que tomarlo por dado, ¿no? Porque No, no, esto no, 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 no. No, jamás, jamás se hay que, toma por dado. hay que cuidarlo, pero yo creo que si uno compara la fortaleza de la economía peruana, es mucho más fuerte que la colombiana, mucho más fuerte que otras, y eso es un activo que nos debe permitir decir que vamos a salir adelante cuando tengamos mejor liderazgo en el país. Ojalá, ojalá sea pronto. Muchas gracias por haber estado con Gracias, Rosa nosotros. María. Nos hemos salido de la coyuntura más chata para hablar de cosas importantes que espero que les haya servido a todos. Y conmigo será hasta mañana. Abel, me despido también. Hasta mañana, Rosa María. Muchísimas gracias al doctor Miguel Castilla y ha sido una interesante entrevista. Cuídate mucho. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.